Bien, hasta que vayan viendo eso, eh, a ver, ya está ya. En la parte siguiente de ciclometría es la siguiente. Problema uno. Un tanque rígido contiene 1 kilogramo de masa se compone en una mezcla de gases que consiste en lo siguiente: 70% de nitrógeno con su respectivo símbolo, 10% de oxígeno, 20% de dióxido de carbono y lo demás sí, está bien, 20, 80 y otros 20, 100. En masa, si la temperatura del gas aumenta de 32 a 42 grados Celsius, calcule el calor transferido durante este proceso. A ver, nosotros vemos lo siguiente. Como la masa total la tenemos, en pocas palabras, dice que hay aquí 1 kilogramo en todo este sistema. A ver, yo lo veo que todo este sistema, uy, se salió. Bueno, no importa. Todo este sistema tiene 1 kilogramo, ¿se entiende? Puede estar distribuida aquí por lo menos un 70% de nitrógeno o un 10% de oxígeno y así. La idea es la siguiente. Como ya sabemos la distribución exacta de los gases, nosotros ponemos de la siguiente manera. A ver cómo le puedo. A ver, así. Ah, ya, se puede mover esto. Bien, de la siguiente manera. Ponemos masa total es igual a, bueno, masa 1 más masa 2 más masa 3. Y listo. Que es 0,7, 0,10, 0,20 para hacer el 1 kilogramo. Eso se sobreentiende, ¿no? Y directamente que para sacar el dato que queremos, directamente se despeja, ¿no? Y se hace de la siguiente manera. Masa del nitrógeno sobre la masa de la mezcla hacen el 0,7. Y así es en base a despeje. Ahora, la siguiente cosa que tenemos que tomar en cuenta. Dice que es un tanque rígido. En pocas palabras, un tanque cerrado que contiene 1 kilogramo de una mezcla de gases. A ver, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Nos dice calcule el calor transferido durante este proceso. En pocas palabras, a ver, viene de abajo, de arriba hacia abajo. Así. Y se llena, bueno, ya se llenó hacia el sistema, pero nos dice cuánto, nos está preguntando quiere saber cuánto de calor se transfirió durante ese proceso. No sabe cuánto de calor se pasó al llenarlo el 1 kilogramo fuerza. Bien, como aquí tenemos temperatura inicial y final, temperatura 1 y temperatura 2, también tenemos, eh, uy, ya, también tenemos los componentes y los datos exactos. Si no tuviéramos, directamente tenemos que sacar eso, igual lo vamos a ver en otro ejercicio. Bien, ahora nosotros aplicamos la siguiente ley. Como nosotros sabemos que hay tres diferentes, primera ley, es decir, primera ley en sistema cerrado, segunda ley
SAEF y primera ley SAEF y y primera ley SAEF. Nosotros ya sabemos que la primera ley es para sistema cerrado. ¿Por qué? Porque dice que se transfirió, es decir, que ya terminó el proceso de pasar. Bien, y se cerró claramente. Ahora vemos, analizando la primera ley en caso de sistema cerrado. Como el tanque no tiene uy, ¿qué tal? Como el tanque no, vemos que no tiene ni una ventiladora o aspa o algo interno, directamente, uy, directamente vemos trabajo igual a cero. Como no hay nada que mueva al dispositivo en sí, ni tampoco que lo empuje o algo así, tenemos energía potencial, energía cinética igual a cero y energía potencial igual a cero. Ahora, lo que tenemos es calor entre el estado uno y 2 o directamente calor uno es igual a la variación de energía interna. Ahora, como nos está pidiendo el calor transferido, puede ser el calor específico o puede ser el flujo calorífico. Pero como no nos está aquí dando ningún tiempo, claramente es calor específico. Ahora, nos está pidiendo calcule el calor transferido durante este proceso. Eso quiere decir que nos pide el calor total de 1 kilogramo de que se transfirió al tanque. Ahora, bien, nosotros vamos a quedar de la siguiente manera. Así, a ver, ya, así. Va a quedar de esta manera. Que la variación es por masa de no, aquí, sí, ya. Va a quedar de la siguiente manera. Calor o flujo calorífico o flujo o calor específico, dependiendo, vamos a ver más adelante, es igual a la variación de energía interna. Y nosotros sabemos bien que cuando dice energía interna, siempre lleva su masa. ¿Por qué? Porque está en sistema cerrado. Y directamente masa total o masa de la mezcla, dependiendo, es igual a la variación de energía interna. Ahora, yo ya les expliqué aquí. ¿Dónde está? Aquí. Nosotros siempre para llevar a energía interna tenemos que utilizar solo esta fórmula, que energía interna es igual a CB por temperatura, dependiendo temperatura uno, temperatura 2, pero en este caso, vamos a copiar este. En este caso de aquí, no se puede. ¿Mm? Bien, directamente la aquí. Pero como es de la mezcla, nosotros vamos a poner de la mezcla. Y temperatura igual de la mezcla. Y esto igual es de la mezcla, pero se sobreentiende. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, continuando. A ver, ahí está.
masa de la mezcla, CB de la mezcla y temperatura de la mezcla. Pero como en la temperatura inicial, claramente esto se divide entre temperatura inicial y temperatura final. Variación de temperatura. Temperatura 2 menos temperatura 1. Temperatura final menos temperatura inicial. Y ya, ahora, nosotros tenemos la masa de la mezcla, que la masa de la mezcla ya sabemos que es 1 kilogramo, pero no tenemos el CB de la mezcla. Ahora, ¿cómo podemos sacar el CB de la mezcla? Directamente aquí. El CB de la mezcla es igual a masa 1 por masa 1 o masa del primer enunciado del primer gas que se dijo en la pregunta, por CB de la mezcla, perdón, del gas que se dijo en la pregunta. ¿Y así? Ahora, ¿de dónde sacamos ese CB? Directamente de la tabla. Aquí está. Si logramos apreciar, creo, tenemos CP y CB. Ahora, la pregunta es, bueno, el consejo que le estoy dando es que si nos, si no sabemos más o menos cómo manejar o qué nos está preguntando al sacar esta parte de aquí, a ver, a sacar esta parte de aquí, la primera ley, yo le voy a dar un consejo que, a ver, allá, ya. Energía interna igual a, ¿dónde está esto? Sistema cerrado, cerrado. Y va a haber otro que es la entalpía. Entalpía igual sistema abierto. ¿Así? Uy, ¿se entiende, no? Porque vamos a tener ejercicio con entalpía, es decir, con CP y con CB. Y ya sabemos que CB es para cerrado y CP es para abierto, por si no se dan cuenta o por si le falta algo. Bien, como nos pide el CB de nitrógeno, hacerlo más chico, a ver, nitrógeno. Bien, el CB es 0,1775. Tenemos, a ver, ahí está, lo mismo. Uy, no me dice otra vez. Bueno, no importa. Bien, ahora tenemos lo siguiente. Masa del nitrógeno por CB del nitrógeno es igual, perdón, sobre masa de la mezcla más masa del oxígeno por CB del oxígeno dividido entre masa de la mezcla más masa del dióxido por CB dividido entre masa de la mezcla. Bien, ahora ya una vez que ya tenemos los datos, pasamos lo siguiente. Podemos hacerlo de la siguiente manera o directamente dividir y multiplicar. Aquí directamente lo está multiplicando porque ya lo tiene dividido. ¿Por qué? Por la siguiente manera. Porque no, ¿por qué está haciendo de la siguiente manera? Por el simple hecho que nos dice 70% de nitrógeno. Algunas veces nos va a decir el 0,7 o 0,8 dependiendo, o 8 kilogramos. No directamente nos va a decir en porcentaje. Y es por eso que se hace aquí, en este ejercicio, se hace de esta manera. Bien, como ya tenemos lo que es el 0,7%,
Ahora vemos su CB del nitrógeno. Ya vimos que el CB del nitrógeno es 0,1775. Tenemos lo siguiente que es 0,1 y su CB del oxígeno 0,1572. 1572 y 10, 10. Ahora lo siguiente que es 0,2, 0,2 o 0,20 y su CB es dióxido de carbono. A ver, 0,1565. 1565. Y el CB de la mezcla es 0,171227. Bueno, 127. Ahora reemplazando nos sale la siguiente manera. La masa de la mezcla es 1 kilogramo. El CB de la mezcla es 0,17127 y su respectivo Kelvin. Ahora, aquí directamente va a salir Kelvin. Entonces, Kelvin con Kelvin se van. Kilogramos con kilogramos se van y sale kilocaloría. Eso quiere decir que el de aquí es calor específico, ¿no? Ahora, ¿por qué es calor específico? Porque directamente sale kilocaloría. Si fuera flujo calorífico, saldría, ¿dónde está esto? Kilocaloría sobre minuto. Así saldría si fuera flujo calorífico. Pero como no es flujo calorífico, uy, y solo salió kilocaloría, es calor específico. Bien, ¿se entendió alguna pregunta, algo, algún reclamo? ¿No? Bien, continuando. El siguiente problema es una mezcla de gases consiste en un 70% lo mismo que el de hace rato. Sí, lo mismo, a ver. Sí, lo mismo. Ah, pero ahora aquí nos tiene un dispositivo de compresor, es decir, que aquí ya tiene una entrada y una salida. ¿Qué sistema es? Sistema abierto. Entra un compresor a una temperatura de 50 grados Celsius y una presión de 1. Bueno, ya tenemos el estado número 1, que el estado número 1 es una temperatura 1 de 50 con una presión de 1. Se comprime por este medio de un proceso adiabático ya, que es isoentrópico, reversible hasta 6 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, es decir, de presión 1, presión 2, estado 1, estado 2. Si el caudal volumétrico en la entrada del compresor es de tanto litros, 1000 litros sobre hora, determine la potencia del compresor en kilowatts. Bien, ahora tenemos lo siguiente. Uy, tenemos el flujo volumétrico, ya que el mismo enunciado nos dice. Tenemos las mismas masas. Ya sabemos que como nos da porcentaje, directamente es masa del nitrógeno sobre masa de la mezcla o masa del gas sobre masa de la mezcla. Bien, ahora tenemos temperatura 1, que la temperatura 1 es 50 grados Celsius. Y dependiendo de la fórmula, vamos a poner lo que es grados Kelvin y así. Tenemos presión 1 y lo demás tenemos presión 2. Ahora lo que tenemos es lo siguiente.
También tenemos que es isentrópico. Ahora, aquí es lo que complica más la situación. Si tenemos entropía, tenemos que tener una tabla de oxígeno, una tabla de nitrógeno, una tabla de dióxido. Así que es muy complicada esa parte, pero igual se lo pone por si acaso. Bien, lo siguiente que tenemos es ya. Ahora, sabemos que ¿qué nos pide? Determinar la potencia, ya está, determinar la potencia. Y la única fórmula que tiene W para este ejercicio es el siguiente. La primera ley, ahora como yo ya les expliqué que hay tres primeras leyes, que es primera ley sistema cerrado, primera ley SAEFU y primera ley SAEF. Nosotros sabemos que primera ley sistema cerrado es que no tiene ni una entrada ni una salida. Primera ley SAEFU tiene una entrada o una salida. Y la primera ley SAEF tiene una entrada, perdón, una entrada y una salida. Como este tiene una entrada y una salida, SAEF. Ahora pasamos a quitar. Como nos dice, a simplificar, como nos dice que es un proceso adiabático, directamente no se transfiere calor ni se de calor. Lo mismo, plin, aquí, no tiene energía cinética ni energía potencial. Ahora viene lo siguiente. Va a quedar de la siguiente manera. El flujo de trabajo es igual a la variación de entalpía, del flujo de entalpía. Ahora tenemos lo siguiente, flujo másico de la masa. El flujo másico de la masa por la variación de la entalpía. Que la variación de entalpía ya les dije que debemos hacer esta fórmula. Que la entalpía es igual a Cp por temperatura. En este caso, la variación de temperatura, pero esa es la fórmula, la única fórmula. Bien, ahora, el flujo de trabajo es igual al flujo másico por variación de temperatura y sabemos que que la variación de entalpía y la entalpía es igual a Cp por temperatura. Y listo, va a quedar de la siguiente manera. El flujo másico de la masa es por el Cp de la masa, perdón, Cp de la mezcla por variación de temperatura y la variación de temperatura no la tenemos, pero sí tenemos temperatura 1. Bien, ya. Temperatura 1 sí la tenemos, nos falta temperatura número 2, pero también, a ver, ¿cuál tenemos? Tenemos temperatura 1, no sabemos si tenemos el flujo másico y no tenemos este. Bueno, solo tenemos uno, a nada. Bien, nosotros ya sabemos qué fórmula vamos a utilizar. La de Cp de la masa, que está más fácil para sacar en estos momentos. Como ya sabemos, lo siguiente Cp para sistema abierto y sacamos los siguientes datos. A ver dónde está. Aquí está. Bien, el primer dato es nitrógeno. Nitrógeno Cp es... Uy, ¿qué fue? Ya, el primer dato para nitrógeno es 0,
Eso está mal. A ver, CP de nitrógeno. CP de nitrógeno es 202. Bueno, como ustedes lo van a hacer el ejercicio, aquí esta parte de aquí está mal. Porque, a ver, a ver, aquí, aquí. A ver, nitrógeno 201 2. Bueno, no pasa nada. Se borra. A ver, bueno, aquí. El primero está mal. Dibujar, ya sabemos. El primero está mal, es de 202. Sí, nitrógeno. Y aquí está 2084, 2484. Ya el segundo es oxígeno. Oxígeno, 2193. Ese está bien. Y el tercero es CO2. Ah, no está bien. Ah, no está bien, está bien, está bien. Estaba viendo yo. Ah, ya está bien. 2084, 20. Ah, no, está, sí, está bien. 2084, 2193. El otro es CO2. Ahí está, 2193. Y CO2, 2010. Está bien. Bien. Y sale CP la mezcla 0,2363, 23613. Y ahora, para sacar el flujo másico, ¿cómo hacemos para sacar el flujo másico? Directamente. Nosotros ya tenemos pucha, volumen específico. Perdón, volumen. ¿Por qué tenemos volumen? Por la siguiente manera. Aquí. Bueno, aquí está mejor. Yo ya les expliqué que en la siguiente parte, nosotros simplemente sacamos lo que es metro, metro cúbico sobre minuto. Aquí es metros cúbicos sobre minuto y metros cúbicos. Entonces, nosotros ya tenemos el volumen. Nos faltaría ahora el flujo másico. Ya tenemos el volumen. Ahora, como ya tenemos el flujo volumétrico, vamos a sacar el volumen específico de la siguiente manera. Como ya sabemos, PV igual a RNT. Perdón, PV es igual a RT. Que tenemos presión 1, volumen específico 1 y tenemos la R de la mezcla y la temperatura 1. Ahora, vemos cuál ejercicio tenemos. Perdón, vemos cuál datos tenemos. ¿Tenemos temperatura 1? Sí tenemos. Tenemos presión 1, sí tenemos, pero no tenemos R. R de la mezcla. Y lo sacamos de la siguiente manera, igual que como sacamos CP y CB de la mezcla. Podemos sacarlo de dos formas. Podemos sacarlo de dos formas. Podemos sacarlo de la, a ver, ¿cómo se nota? Ya. De la primera forma es la de aquí. Como sacamos lo que es el CB y el CP de la mezcla. Y de la siguiente forma, si ya tenemos CP de la mezcla y CB de la mezcla, directamente se restan. Pero como ya sabemos que no tiene, a ver, el kilocalorías sobre kilogramos, borramos esto un rato, no tiene kilocaloría, perdón, su unidad es kilocalorías sobre kilogramos Kelvin. Ahora la siguiente manera es claramente se convierte a kilogramos fuerza por metro sobre una kilocaloría. Bien,
Y ¿tienen alguna pregunta? Porque ya se va a cortar. Y no sé si quieren continuar o terminamos el ejercicio. ¿Quieren terminar el ejercicio o lo terminamos después? Porque falta harto. Mm. Ya, ahora, bueno, a ver, como siempre, pues, ¿no? El primer ejercicio para práctico, claramente yo igual se lo voy a pasar y los ejercicios de aquí, el de aquí y el de aquí. Ya esto, si quieren, lo hacen para vamos a practicar, pero no lo veo muy necesario. Ejercicio, problema uno, problema 2 y problema uno de aquí. Igual se lo voy a estar pasando. ¿Tienen alguna pregunta al respecto de eso? La siguiente clase, ¿quieren avanzar lo que es dispositivo de intercambiador de calor? El martes. Bueno, puede ser. Bueno, compañero, un gustazo. Hasta luego. Hasta luego, Peter.